Estamos poniendo la mañana en camino. Le está preguntando. Preguntáselo nomás. Sí. Me hace gracia porque a veces somos como que no nos importa que está el micrófono abierto. Y a veces sí. Dieguito le estaba preguntando a Leo si quiere café. ¿Quiere café, Leo? Sí, sí, bien, sí. Buenísimo, buenísimo. Y estamos con Leo Borges, precisamente, el historiador, escritor, docente, investigador, bueno, hombre de los medios. Y bueno, y también, digamos, porque lo habíamos anunciado, me habías comentado a mí en un off the record, finalmente sos un candidato a la diputación por Canelones, que detrás de la candidatura presidencial de Daniel Martínez y de la senaturía de Fernando Amado. ¿Estoy bien? Exactamente, sí. Estamos de alguna manera en lo que es la lista 49, ¿no? De alguna manera Fernando Amado en este nuevo impulso que gestó con Daniel Martínez, que se presentó el lunes pasado. Tiene la lista 9 de Montevideo y el 9 se ha convertido en un leitmotiv. Pero nosotros en Canelones tenemos la 49. Y bueno, tenemos como buen mancha, estás evocando el famoso Peñarol del 49. Exacto, siempre hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta. Y estamos ahí con un lindo equipo, un precioso equipo de trabajo, gente toda de Canelones, gente toda joven. Cuando digo joven no digo 20 años porque yo no tengo 20 años, joven para Uruguay. Sí. Yo tengo 38, pero quien me sigue en la lista, que es una muchacha de Las Piedras, se llama Belén Fernández, que trabaja en Juventud de Las Piedras, tiene, no sé, 26. O sea, claro, tenemos un equipo balanceado y bueno, obviamente estamos detrás de la candidatura al Senado de Fernando Amado. Y bueno, y nosotros de alguna manera tratando de ponernos los pantalones cortos y salir a la cancha. Bien, muy bien. Bueno, entonces, del mismo modo, cuando lo mismo pasó con Juan Raúl cuando... Bueno, obviamente que Juan Raúl empezó acá en la columna de la mañana en camino, la posibilidad de que estuviera en el Frente Amplio, creo que ni estaba en la cabeza de él, no sé, las cabezas nunca se sabe, ¿no? Sí. Pero más bien que era justamente su condición de nacionalista, hijo de Wilson y además un hombre de intensísima trayectoria en el combate contra la dictadura. Y fundamentalmente su formación en temas internacionales lo que motivaron que fuera columnista de temas internacionales. Y acá entendimos que, como hablamos de asuntos internacionales, bueno, lo va a seguir haciendo, así que en lo que a nosotros refiere, si hubieras adherido a Fernando antes de irse del Partido Colorado o a cualquier otro integrante de cualquier otro partido, hubiera sido lo mismo, ¿no? Así que lo que no va a ser una usina de campaña política. No, claro. Pero sé sí. que ni siquiera es necesario hablarlo contigo porque eso ya se No, sabe. claro, justamente porque inclusive mucha gente me preguntó, yo sigo en todos mis trabajos. Claro. Yo sigo en todos mis trabajos porque no podría vivir sin mis trabajos, porque no podría comer ni alimentar a la hija que anda acá corriendo. Sí, porque estamos en vacaciones. A Sabina que anda acá corriendo, porque sigo trabajando en el liceo, yendo al liceo, bueno, lo mismo. Lo que pasa es que, claro, lo que ha sucedido es que dos connotados periodistas han abandonado sus trabajos para hacer campaña política, pero eso no quiere decir que todos tengamos que hacerlo, porque tenemos que vivir, básicamente. Claro. Y mi palo es la historia, y acá hablamos de historia. Sí. Obviamente que todo el mundo tiene una camiseta, porque tampoco nos vamos a decir que, bueno, de repente uno va a escuchar a Gerardo Caetano en una radio y él es impoluto, ¿no? Es un hombre político. Sí, claro. Un ser político que además ha adherido a otras... Ana Ribeiro es una de las más grandes historiadoras de este país, va tercera al Senado en la lista de Larrañaga. Va Larrañaga, Moreira, después Ana. ¿Qué quiero decir con esto? Que tampoco es una cosa muy extraña lo que está pasando. Sí, claro. En el Uruguay, además. Sí, me da la verdad que no tengo forma de asegurarlo. Me da la sensación que en esta instancia, en esta elección, le puedo encontrar algunas explicaciones. Quizás se ha dado más que en otras oportunidades. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Se ha dado más, pero ha sido más impactante, porque la salida de Gerardo, por ejemplo, Sotelo, de los medios, ¿no? Él que tenía muchísimos programas y de golpe dice, bueno, voy a dejar los medios. O de Mónica Botero. Sí. Fue como impactante, digo. Pero siempre, no voy a decir, pero muchísimos periodistas han adherido a listas y bueno. Se ha dado lo del profe Piñerú hace unos días. Es cierto. Pará. Lo leí con Mario Vergara, Mario Vergara. El sector de Mario Vergara, es cierto. Sí. Y Danilo Astori también presentó... Jorge Nasser, el Flaco Castro. En esa misma, ¿no? Y Juan Pedro Mir. Bueno,
Pero ya no estaban en... Sí, bueno, pero fue, digamos, en lo que fue ese acto, estaban esas tres figuras. Sí, está bien. Bueno, muy bien, bueno, vamos arriba. Mucha suerte, mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Pero eso está en manos de la gente, así que la gente sabrá hacia dónde rumbea. En todo caso... Bueno, recuerdo que la última vez que hablamos había quedado arriba de la mesa aquella lectura que tú hacías acerca de los caudillos y de alguna manera su rol en la historia y su vigencia, si es que aún la tienen o que nuevas formas se están adquiriendo, ¿no? Incluso citabas citábamos los dos, ¿no? A un libro que muy importante y además que de un autor que mucho quisimos los dos, me consta, que es Lincoln Maesté de Casas, ¿no? Sí. Caudillos. Exacto. Con Caudillos uno y Doctores otro, ¿no? Exacto. Que publicó, que y a mí publicar. Me gusta para cruzar en esta columna, cruzar un poco lo que es Caudillos de Lincoln, ¿tá? Con un libro que yo siempre lo estoy colocando en un lugar muy importante y muy especial, que es el libro de Pepe Rila, La actualidad del pasado. ¿Tá? Es un librazo. Es un libro que... Bueno, Pepe Rila, un hombre del Partido Independiente, ¿no? Exacto. Digamos, para decir... Exactamente. Es un gran historiador. Además, su nombre, esta es su tesis de doctorado en la Universidad de Mar del Plata, en la cual, de alguna manera, lo que hace es tratar de analizar, bueno, esos caudillos políticos y su discurso. Y su discurso maridado con la historia, ¿no? Cómo de alguna forma a lo largo de todo el siglo XX los líderes políticos, que podemos tipificarlos o no como caudillos dependiendo en la escuela historiográfica que nos paremos, si nos paramos del lado de Lincoln sí, son caudillos algunos, si nos paramos del lado de un historiador un poco más duro desde el punto de vista conceptual te dice que no, porque te dice que el caudillismo culminó en el siglo XX, culminó digamos con Aparicio Saravia y la última gesta importante desde el punto de vista de la concepción política del caudillismo, porque también está esto, ¿no? Si uno caudillismo lo coloca simplemente a la tipificación de un líder carismático, bueno, ahí sí, pero si uno dice, bueno, pero el caudillismo en el siglo XIX en América Latina tiene características que tienen que ver con personas que siguen a un líder de forma cuasi irracional. Y ese líder, obviamente, conjuga todo lo que es antidemocrático. ¿Por qué? Porque él hace lo que quiere, es autoritario, es paternalista, entonces ahí se da como ese conflicto. En todo caso, también, justo por aquella cosa que vos también tanto decís, y que yo la llamo la tentación anacrónica, ¿no? Reclamar, digamos, conductas, ejercicios, tonos democráticos en una época donde eso ni siquiera era un valor, ¿no? Sí. O por lo menos no un valor tan desarrollado. Tenés toda la razón. Lo que pasa es que cuando nosotros desde el presente, obviamente, le exigimos a unos y a otros ser democráticos. Te doy un ejemplo. Digamos, hay una corriente historiográfica muy fuerte representada por el Partido Colorado que plantea de alguna manera que lo que fue la guerra de la Triple Alianza, la invasión a Paraguay, no es que esté bien, pero tiene una explicación en que Solano López era antidemocrático, Solano López era antiliberal, Solano López... Entonces, a veces le exigimos a determinados personajes del pasado que tengan características que los demás no tienen. Sí. Por eso yo en Sangre y Barro traté de mostrar esa cara de todos. Claro, pero ahí es donde justamente el libro de Rila me parece que ayuda y es como la utilización, la doble, porque me parece que el Pepe Rila es muy valiente en lo que dice, porque por un lado habla de la utilización que la política ha hecho en la historia, pero también la historia se ha valido de la política muchas veces para hacer el relato de los hechos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque acá es la gran discusión, ¿no? La historia uruguaya es una historia unitaria y colorada o no. Entonces, ahí donde nos paremos, el otro día me crucé en los pasillos del canal con Julio María Sanguinetti y me paró, yo venía apurado, ya tarde, y me paró y me dijo, no, yo tengo que hablar contigo, me dijo, leí tu libro y no estoy de acuerdo. ¿A cuál se refiere? A la historia escondida del Uruguay. Porque él dice, la historia del Uruguay es verdad, es oficial, pero es blanca, ¿no? Y ahí, de alguna manera... Claro, el rol de Pibel. El rol de Pibel de Boto. Es que mirá, qué increíble, porque se me estaba dibujando en la cabeza una anécdota muy interesante. Y que tiene a los dos, a Pibel y a Sanguinetti, como protagonistas. Una, lo recuerdo, hace relativamente poco en el ciclo Escritores a Mano, creo que fue el año pasado, me parece en el marco del libro que Sanguinetti escribió, si no fue el año pasado, quizás fue el otro, a propósito de Valle Berres. ¿No es cierto? Sí.
Sanguinetti es como de esa cuna, ¿no? Absolutamente, claro. Mucho más que el hijo de Valleverres, sí. Que Jorge, ¿no? En alguna medida. Sí. Entonces, él terminamos hablando de educación y habló de Varela. Y él me dijo una cosa que a mí me gustó. Me dijo, Varela inicia la reforma en un gobierno autoritario, ¿no? Desarrolla su reforma educativa en un gobierno autoritario, no democrático. ¿Estamos claros? El de la Torre. Y usted y yo le hubiéramos criticado muy mucho esa acción de Varela. Y yo le dije a Sanguinetti, tiene razón, usted y yo se lo hubiéramos criticado mucho. Pero yo pienso que porque en el fondo somos hijos de este tiempo, donde entendemos que para hacer grandes cosas no hay que hacerlas necesariamente fuera de la órbita institucional, claro, ¿no? O violando las normas del Estado de Derecho. Eso por un lado. Y la otra cosa que recuerdo, me tengo que ir al año 85, en aquellas grandes movilizaciones que hubo en el IPA, y recuerdo que Rubén Yáñez, docente de filosofía, maestro del teatro, maestro nuestro en el Teatro El Galpón, a propósito de una manifestación que hubo, de una actividad académica que organizaron los estudiantes acerca de Varela y el rol de la educación, Pibel dijo, si van a hablar de Varela, hablen todo de Varela, aludiendo a que justamente Varela trabajó en un gobierno autoritario, ¿no es cierto? Claro. Por eso no deja de tener cierta riqueza lo que dice Sanguinetti. ¿Para quién fue el que contó la historia, no? Claro. ¿Los colorados que siempre han ganado o los blancos? O los blancos, ¿no? Con la figura fundamental de Pibel. Claro, no, porque justamente el papel de Pibel, y acá nos meteríamos en otro tema, que puede ser para otra columna, que es justamente si la historia la historia oficial es blanco-colorada. Yo planteo que es colorada. Pero bueno, por ahí yo creo que el debate es riquísimo, ¿tá? Yo creo que, de alguna manera, cuando nos metemos en Pibel, nos metemos en una historia institucional. O sea, Pibel es el padre de la historia institucionalizada del Uruguay y los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en un momento se vio que la izquierda se le venía con toda la fuerza. Bueno, entonces a Pibel le costó entender ese fenómeno, ¿no? Le costó muchísimo, claro. Pero se agarró muy fuerte de lo que era la historia bipartidista del Uruguay. Por eso yo creo que Pibel tiene mucho de historia oficial, pero una historia oficial agarrada de los dos partidos. La importancia de los dos partidos, dejando de lado, de alguna forma, a la izquierda que se venía con una fuerza bárbara, y él la vio crecer, y obviamente no pudo comprender el fenómeno al principio. Pero bueno, volviendo a esto, los políticos del siglo XX, de alguna manera, toman el pasado, y esos caudillos logran hacer de la historia una materia prima para poder seducir a las masas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque un buen político tiene que saber de historia. Un buen político caudillo, un caudillo del siglo XX. Por ejemplo, Liber Seregni sabía muchísimo de historia y le dio a la creación del Frente Amplio, de alguna forma, unas bases, unas patas históricas muy fuertes. Lo mismo sucedía con Wilson. Lo mismo sucedía con Luis Valleverres. Con Luis Alberto Herrera ni que hablar. Tal vez no tanto con Valle Ordóñez. Valle Ordóñez es un fenómeno particular, porque Valle Ordóñez de alguna forma veía al Uruguay como una materia a construir. Claro. Y miraba más para adelante que para atrás. Claro. De hecho, recordemos que tuvo grandes conflictos con lo que era el patriotismo. Digamos, el vallismo siempre fue relacionado con el antipatriotismo. Claro. Entonces, me parece que es importante también hacer esa salvedad. También lo que provocaba, una cosa así hija la otra, una mirada mucho más internacionalista. Totalmente, el vallismo es internacionalista. Porque si querés casi, solo para jugar y para molestar a los que estudian de verdad como ustedes, casi en oposición a las miradas más patrioteras me salen, pero puede sonar peyorativo y no lo quiero. Patriotistas o incluso latinoamericanistas, ¿no? Sí. Es decir que ahí el colorado vallista se siente un poquito más incómodo, la gran patria latinoamericana, ¿no? Bueno, no sé si la gran patria latinoamericana, lo que hay que buscar es la gran patria planetaria. Sí, claro. En todo caso. Porque vos fíjate que, claro, vos tenés dos grandes figuras a principios del siglo XX que creo que son importantes, muy importantes. Por un lado Valle Ordóñez y por otro lado Luis Alberto Herrera, ¿no? Luis Alberto Herrera, que es un hombre muy, pero muy longevo, que digamos que tiene conflictos con Valle Ordóñez, pero también tiene conflictos con Valleverres. Es muy interesante eso, ¿no? Claro. Se va acoplando de alguna forma. Pero cuando se va construyendo de alguna manera el herrerismo, como una corriente política y también historiográfica muy interesante, el herrerismo es antiimperialista y el herrerismo es americanista. Y el herrerismo coquetea y juega y se lleva bien con el peronismo
de Jauretche, con el peronismo de Abelardo Ramos, cosa que de alguna manera lo aleja del Partido Colorado. O sea, de alguna manera, justamente el vallismo, claro, al ser internacionalista, citadino, ¿no? Entonces, de alguna forma, a Valle Ordóñez no le importa mucho la historia. Tal vez le importa más la filosofía, le importa más lo que está sucediendo en Europa. De hecho, sus viajes lo traen a una serie de formas políticas diferentes, como va a ser el colegiado, como va a ser, obviamente que ponen de punta a todo el elenco político, incluido a los riveristas, a los vieristas y a todos los colorados que no eran vallistas. Pero entonces, para un caudillo, de alguna manera, si tomamos caudillo como la concepción de un líder carismático, con un cierto grado de retórica, tiene que tener historia, tiene que tener una historia propia y conocer la historia de su pueblo. Y al conocer la historia de su pueblo va a tomarla y obviamente la va a convertir en un producto. Y eso, en realidad, para mí no está mal. Ajá. O sea, está mal que haga eso un historiador, pero no un político. Ah, bueno, claro. Porque el político, de alguna manera, tiene esa libertad. Por ejemplo, Rila cita en un momento un discurso de Luis Hierro Gambardella, ¿verdad? Del padre de Hierro López, sí. Que era un gran orador. Sí, por supuesto. Y entonces, en un momento, él da un discurso sobre el Artigas uruguayo. Y en su discurso político, él sostiene que Artigas era uruguayo. ¿Ah? Sabiendo, de alguna manera, que no lo era. Claro. Pero lo que es interesante es porque él, ¿qué quiere? Foguear a las masas. Quiere enardecer a las masas. Entonces, me parece que, más allá de que uno podría decir, bueno, no estoy de acuerdo con este discurso, yo creo que es algo que los políticos no está mal que hagan. Ajá. No está mal que hagan, que tomen de alguna manera la historia, obviamente no la mentira. Porque que Artigas es uruguayo es una interpretación. ¿Tá? Si uno lee el discurso de Hierro Gambardella, uno va a ver que él no dice en ningún momento que nació en Uruguay, sino que representa los valores, Sí. Y tiene que ver con una concepción política que interpreta la historia, ¿no? Jean Chexnot, un historiador francés muy, muy famoso, decía que en la historia debemos comprender políticamente el pasado para comprender históricamente el presente. Ese juego, ¿no? A ver, repetime entonces. Claro, que hay que comprender históricamente el pasado, sí. Históricamente el presente y políticamente el pasado. Ah, ahí está, perfecto. ¿No? Entonces, de alguna manera, uno no puede creer que la historia es lo que se pensaba en el positivismo, ¿no? Que la historia era una ciencia despegada de subjetividades. Sabemos que no. Cada tiempo histórico le pregunta al pasado lo que necesita y obtiene una respuesta. Claro. Por lo tanto, también es interesante cómo estos caudillos, estos políticos, estos hombres fuertes desde el punto de vista intelectual, toman la historia y la convierten en materia prima. No te quiero ingresar en ningún tema sobre el que no hayas estudiado lo suficiente o te ponga incómodo. Pero, por ejemplo, la mujer de Pablo Escobar, ¿no? Victoria Eugenia Henao, que acaba de estar acá. Si ella hubiera hablado sobre su marido 15 años atrás, yo creo que 5, pero ponele 15 años atrás, quizás buena parte del discurso hubiera estado, bien que te gustó, yo mismo se lo hice en las preguntas, usar zapatos de buena calidad y tener camellos en tu casa y que regalarle un pony a tu hija en el cumpleaños y cheque, ¿no? ¿Verdad? Como una especie de decir, vos estuviste ahí, vos supiste, vos formabas parte de, y ahora te querés hacer la nunca vista, ¿no? Hoy día, ella vive en Argentina, por lo menos en el Río de la Plata, la lectura que el momento histórico exige al mismo personaje es, esta fue una mujer que estuvo, yo no quiero decir que es una santa, pero me pregunto cuántas santas, caballero, usted que está escuchando este programa conoce, ¿no? Es una mujer que a los 13 años fue elegida por el más famoso del pueblo, con algunos años más que ella, jovencito, pero mucho más grande que una niña de 13 años, ¿se entiende? Y que siempre estuvo, como la cultura paisa, ella lo aclara, a disposición de lo que su marido, el entorno y la historia mandaban, servir al hombre, claro, sin hacer preguntas, sin enterarse de nada y bancándosela toda. O vamos a decir que nosotros no tenemos tías o abuelas que hayan vivido eso. Lo que pasa es que nuestros abuelos o nuestros tíos no eran narcotraficantes. Pero la lógica era la misma, caballero, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hacemos esta lectura ahora? Porque estamos en este tiempo, claro, no en un tiempo anterior. No se nos hubiera ocurrido hacer otro tipo
a las mayorías por lo menos, ¿no? Siempre ha habido gente lúcida que ha mirado antes Obvio. que todo lo que todos iban a mirar después, ¿verdad? No, sin lugar a duda, de alguna manera, y en este caso en particular, yo creo que sí, hace 5 años atrás hubiera sido otra la lectura con respecto a esto. Dije 15 para tener todavía bastante gas, ¿no? Sí. No, además, digamos, en los últimos 5 o 6 años ha habido un crecimiento, por suerte, de lo que son las denuncias, de lo que es la visibilización de todo este tipo de cosas, porque siempre el dedo acusador es lo más fácil que hay, ¿no? Es el dedo acusador. ¿Tiene algo que ver con el golero de Colombia, no? ¿Con Henao? ¿No le preguntaste? Pero sabés Qué que raro. se me escapó. No es un apellido tampoco tan... No, claro, pero se me escapó. Quédate acá que voy a estar en la ascensor. Pero la visión, de alguna manera, de los episodios obviamente va cambiando con el tiempo, y capaz que dentro de 50 años tengamos otra visión de estos hechos, u otra historia. Claro. Otra historia de la vida privada, otra historia del patriarcado, otra historia de las relaciones de poder que se generaban. Bueno, pero Anita Ribeiro, justo recién vos la citaste, ella, recuerdo que ha insistido mucho en las distintas veces que he conversado con ella ante este micrófono o en los ciclos de escritores a mano, porque a mí siempre me ha obsesionado eso que vos también me has explicado, de decir, buscar. Llega un momento que ya nuevo documento es difícil que encuentres, ¿no? Sí, claro. El objeto. Sí. ¿no? Entonces, entre comillas, podría ser, al citar Fukuyama, el fin de la historia. Claro. Ya no hay nada nuevo. Y ahora todavía con la era digital, todo se sabe además casi en el momento, en el instante, ¿no? Y desarchivás archivo y ya estamos. Y cuando no los archivás, aparecen estos hackers que dicen, mirá la conversación que tuvo Bush con no sé qué, y el fin de la historia podría ser, ¿no? ¿Y por qué no? Porque los documentos son, para groseriarlo, los documentos son los mismos, lo que cambian son las preguntas. Absolutamente, claro. Hay 1000 ejemplos en los últimos 50 años que han cambiado las preguntas de manera proporcional. Es impresionante cómo nosotros, por ejemplo, Artigas, el Artigas regional, ¿cuántos años tiene? El Artigas en el cual nosotros no vemos a Artigas como un héroe nacional, sino que lo vemos como un héroe regional. No tiene muchos años. No es tanto. Esa concepción, ¿tá? Por ejemplo, la última generación, digamos, importante, por lo menos que se autodefinen ellos como una generación, ¿no? Y se juntan a comer asado y nos hacen creer que son una generación. Entonces, claro, ¿no? Y deben estar escuchando y están enojadísimos en este momento. Me encanta, Leo. Te vamos a invitar un asado de eso. No, sí, no, mentira, yo no formo parte de eso, pero me gustó. No, son mayores que vos. Sí, claro, son mayores que vos. Sí. Y ahí está Caetano, y ahí están un montón que se juntan y qué sé yo. Pero, digamos, cuando sale Uruguay de la dictadura, digamos, el peso intelectual de la historia joven cayó en los hombros de Caetano, Rila y algunos más. Cuando Caetano y Rila escriben la historia contemporánea del Uruguay, ¿tá? Que hoy en día el libro sale como de la colonia al Mercosur, ¿tá? El libro se llamaba Historia Contemporánea del Uruguay. Entonces vos leías el libro y no estaba Artigas. No empezaba con Artigas, no hablaba de Artigas. ¿Por qué? Porque a esa generación le metieron tanto a Artigas desde la dictadura forceps, que, digamos, la reacción de ellos en los 90... generaron anticuerpos. Exacto. La reacción fue esa. Bueno, hoy en día ya cambió, porque hoy en día Caetano dirigió las instrucciones del año 13 junto con Ana Ribeiro. O sea, de alguna manera hubo un vuelco en ese sentido. Pero en los 90 nadie quería saber nada de Artigas. No por Artigas en sí, sino por la utilización que se había hecho. Representaba, claro. ¿No? Entonces, de alguna forma, en los 90 Artigas había desaparecido. Y de hecho, prácticamente Artigas está por fuera de lo que son los programas educativos. Porque esos programas son de los 90, en general. Y han tenido retoquecitos. Sí. Pero en general, digamos, Artigas casi no aparece. Y en la reforma de Ramá no aparecía en ningún lado Artigas, por ejemplo. Ah, mirá. Claro, porque lo bueno también es eso, es observar los programas de educación, tanto de primaria como secundaria. Vos te pones a mirar los programas de historia, porque nadie discute cuando cambian los programas de matemáticas, por ejemplo. Discuten de alguna manera el pequeño grupo que sabe matemáticas. Sí, tenés razón. Pero cuando cambiamos lo que son los contenidos de historia, todo el mundo se mete, obviamente. Claro.
Ernesto Sábato decía una cosa. Ernesto Sábato decía. El escritor argentino. El escritor argentino, ¿no? Decía, cuando se habla de política, de educación o de historia, todo el mundo opina porque todo el mundo quiere saber, pero cuando se habla de física o de medicina, todo el mundo se calla. Porque claro, todo el mundo cree que tiene derecho a hablar sobre educación o historia. Y creo que todo el mundo tiene derecho a hablar, está bien. Pero también dejarle un lugar a los que saben, ¿no? Un pequeño lugarcito. Es como una pulseada constante, tirante, pero necesaria, ¿no? Va a ser malo el día en que los sabiondos se encarguen de todo. Claro, sí. Pero va a ser muy malo el día también en que los sabiondos, jugando, ¿no? No puedan decirte, mirá que yo yo uso una frase, en televisión la uso un poco más, ¿no? Mirá que acá estudió mientras yo dormía la siesta. Probablemente no estuviera durmiendo la siesta, pero no estaba estudiando lo que estudia. Claro. Entonces, por lo menos respeto, ¿no? Sí. Ojo, que eso viene por izquierda y derecha, ¿no? Totalmente. No, ahora que estás metido en política no quiero meterte en lugares incómodos, pero yo recuerdo la casi cruzada que José Mujica tuvo para con el conocimiento académico, ¿no? Y un anti, ¿no? Decir, no, porque el conocimiento, estos que estudian. Y yo sentí que eso estaba equivocado, ¿viste? Que puede ser que porque vos que estudies un poquito en la academia te hagas el pillado, ahí te ubico enseguida. No, pará un poquito. Sí. Ahora. Yo creo que hubo otro ejemplo que fue bastante malo, buenas intenciones, porque había buenas intenciones, que fue el debate educativo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Aquel debate educativo donde todos hablaban, el carnicero, ¿no? El verdulero, y todos iban a hablar de educación y qué sé yo. Y al final fue lo que dijo Ignacio de Posadas, que la verdad no es santo de mi devoción en lo más mínimo, pero dijo aquella frase, es una merienda de negros. Sí. Es una frase que en realidad fue mal tomada. Mal entendida, mal comprendida. Así se le decía en otra época, obviamente con un tufo clasista, pero en otra época, a lo que era básicamente cuando se juntaban todos los esclavos a comer, y claramente cada uno venía de una nación diferente. Claro. De una nación no desde el punto de vista actual, sino nación desde el punto de vista de tribu. Con lenguas distintas. No se entendían nada. Era un poco eso lo que quería. Como la Torre de Babel, ¿no? Claro, una cosa así. Claro. Pero bueno, obviamente de Posadas utilizó eso. Ojo, que fue mal interpretada en el sentido del descontexto histórico. Claro. También un vocero de este tiempo se tiene que ver obligado a no decir anda a lavar los platos a una mujer porque conduce mal. No, claro. Con esa misma lógica, porque en realidad se decía a las mujeres que como no estaban en el espacio público, cada vez que salían, se mandaban mal. Bueno, mi amigo, mire que las cosas han cambiado. Claro. Y uno tiene que estar atento a esos cambios. Pero quitándole, de alguna manera, el halo clasista, yo creo que fue bastante negativo eso de, conversemos todo de política, conversemos todo de educación, pero nadie termina llegando a ningún acuerdo. Igual de ese congreso yo rescato y que motivó la ley, descato el INED, que es el Estado controlándose al Estado, ¿no? Es interesante. Y a mí eso me gusta cuando el Estado se mira a sí mismo con ojos críticos. Sí. Y es una cosa que yo agradezco. Sí. Gobierna quien gobierna. Sí, cada vez que salen los números siempre los del Codicen se enojan. Eso está bueno. Sí, pero lo que no se dice es que el INED es hijo de ese tiempo también. Hay que celebrarlo. Pero hay que celebrarlo de la perspectiva republicana, institucional, no de tal o cual gobierno. Que es, me parece, un asunto que todavía nos cuesta admitir bastante y celebrar. Gracias, Leito. Te dejo un beso y te deseo mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la semana que viene venimos con un tema bien histórico. Bueno, vamos arriba. ¿Se puede adelantar o todavía no? No, todavía no. Bueno, saludos a Sabina que anda por ahí en la radio. Señores, nos vamos a la pausa. Al regreso, Mincho, Fermín Méndez nos ayuda a poner la mañana en camino. Hablaremos. No me felicitó, compañero. Lo que pasa es que ya te quedó lejos. Te encandiló el 4-1. El 4-1, claro. No, pues yo venía en el auto escuchando la radio. Te felicito, verdaderamente felicito a los dos. Y a River también. Y claro, porque me pareció impresionante. Tampoco me felicito. Además la fiesta que se vivió. Holanda, ¿no? La fiesta que se vivió, pero bueno. No, pero ¿sabes lo que me pasó? No, fue bárbaro, fue una fiesta. Me pasó una cosa, venía escuchando en el auto y venía escuchando la mañana en camino, obviamente, ahora, y me pareció que te estabas como quejando del arbitraje o algo así. ¿Del arbitraje? Capaz que agarré mal. No, porque un oyente dijo que nos robaron. Ahí va. Y yo dije, exceptuando, me parece una política de Nacional de parar todo con falta, pero que fueron, yo que sé, 15 minutos del primer tiempo. En realidad Nacional fue fundamentalmente el segundo tiempo un solo equipo en la cancha. No, ganó bien.
No, y agregué, el penal a Liverpool es un penal dudoso. Dudoso. Del mismo modo, el tercer gol de Nacional, creo que hubo infracción al zaguero de Liverpool. Pero bueno. Sí, igual yo no puedo hablar porque la verdad que Peñarol no da ni para empezar a hablar. No, lo que me dije, ¿está Mincho ahí? ¿Está Mincho? ¿Me está escuchando, Minchito? No sé, lo que sí dije, que ahora le voy a pedir. Venite, Mincho, venite ya. ¿Podés o...? Porque en realidad lo que quiero conversar con Mincho, para que me ayude a entender, que es algo que a mí me desconcertó mucho, tiene que ver con que... Cerrame la puerta ahí así veo Mincho. Ahí está. Gracias. Hola, Mincho, buen día. Buenas, ¿cómo andan? Buen día. No, una cosa que se las cuento a los tres, ya se lo conté a Diego más temprano, y Diego es hincha de Nacional, ya lo felicité, fue lo primero que hice, es que cuando ya en los últimos 20 minutos del partido se informa por altoparlantes, Nacional ganando 4-1, informamos que la parcialidad de Liverpool debe quedarse en la cancha durante 15 minutos. La de Liverpool. Eso mismo dije yo. ¿Cómo la de Liverpool? Si nosotros cuando vamos a Belvedere siempre somos los últimos en ir, ¿no? Y además es lógico, un puñadito de personas se van rápido. La gente ganó 4-1, está contenta, son los dueños de casa, tratan bien al visitante, ¿cómo no? Y no solo eso me desconcertó, lo que me desconcertó es que cuando lo dijeron por altoparlantes, las tribunas lo gritaron como si fuera un gol. Miraban hacia donde estaba la gente de Liverpool, Juan y yo, entre otros, ahí de la manito. Yo dije, pero, ¿qué pasó acá? Hay como una ficha que no entendí. ¿Por qué la alegría al de Liverpool? Te bailé, te hice 4 goles, pero Liverpool, vamos a ser claros, no existí. Yo soy Nacional, Liverpool, no existí, ¿no? Alegrarse porque además tienen que esperar 15 minutos más. Es una cosa que estoy esperando que un hincha Nacional me mande un mensaje para entenderlo. ¿Qué puede pasarle a un hincha Nacional que se alegre que un puñadito de hinchas de Liverpool queden 15 minutos más en un barrio vacío, en un estadio vacío? Sí, es raro, y aparte es una práctica que hacen a menudo Nacional y Peñarol, que contravenciona el reglamento de la AUF, en donde donde dice claramente que el que tiene que desalojar la cancha primero es el locatario, pero porque son más. Y el locatario se queda sin importar el resultado. Pero mirá vos, pero en todo caso ganando mucho más, te quedas un poquito más, ¿no? ¿Viste el cuarto gol? ¡Qué fenómeno! ¿Cómo lo bailamos? ¿Qué crack que somos? ¿Te acordás cuando salíamos campeones del mundo? Bueno, no, ponele que eso no lo puede hacer porque gente tan vieja quizás no haya. ¿Verdad? Es decir, y sin embargo, alegría porque, bueno, qué sé yo, nuevos tiempos. Es muy curioso, hay como un goce en que alguien se quede ahí adentro de la cancha, ¿no? No lo entiendo bien. No me gusta. No me gusta cuando el elefante se alegra de que la hormiga le vaya mal. En ningún tramo, nunca. No me gusta. Más bien, yo suelo estar siempre del lado de la hormiga. Gracias, Leo. No, muchísimas gracias. Y después me voy a quedar escuchando, quiero que me expliquen por qué los jugadores de Peñarol se lesionan. Todos, uno atrás del otro, uno atrás del otro. ¿Sabés a qué hay que preguntárselo a los periodistas deportivos? A ver si lo dicen, ¿eh? Micho, a ver si no te callás y decís por qué se lesionan los de Peñarol. Micho, luego en la pausa. Ya volvemos con La Mañana en Camino.